Me llamo Patricia, pero todo el mundo me llama Pat. Tengo 68 años y llevo 3 años en la guerra silenciosa, confusa y a menudo frustrante que es la jubilación. No soy una general ni una heroína, solo una soldado que ha sobrevivido al campo de batalla y ha regresado con un mapa. No es un mapa perfecto, está manchado, roto y tiene algunas manchas de café, pero es un mapa honesto y es un mapa que me hubiera gustado que alguien me hubiera dado hace 3 años. Cuando me jubilé a los 65 años, pensaba que lo tenía todo claro. He sido administradora de un hospital durante 35 años. Toda mi vida se basaba en la planificación, la organización y la ejecución. Tenía un plan quinquenal para la jubilación. Era un plan maravilloso. Estaba codificado por colores. Tenía hojas de cálculo. El primer año era viajes. El segundo año era aficiones. El tercer año era voluntariado. Era un plan perfecto, lógico y productivo. Ese plan duró exactamente 3 meses, porque lo que no había planeado era el sentimiento, la sensación de despertarme un martes por la mañana sin nada importante en mi agenda, la sensación de terminar un viaje y darme cuenta de que solo era una forma de matar el tiempo, la sensación de empezar una nueva afición y darme cuenta de que solo estaba tratando de llenar un vacío. Mi plan se basaba en hacer cosas, pero la jubilación, según aprendí, no se basa en hacer cosas, se basa en ser. Y yo no tenía ni idea de cómo ser. Me llevó 3 años darme cuenta de eso. 3 años de prueba y error. 3 años sintiéndome perdida, inútil y profundamente decepcionada. 3 años pensando que estaba fracasando en mi jubilación, pero no estaba fracasando. Estaba aprendiendo. Y en los próximos minutos voy a compartir con ustedes las 3 lecciones más importantes que aprendí. No son lecciones que se encuentren en un folleto sobre planificación de la jubilación. Son lecciones aprendidas por las malas. Y mi esperanza es que al compartir mi mapa pueda acortar un poco su viaje. Para comprender mi lucha, deben comprender la mujer que era. Soy hija de inmigrantes vietnamitas. Me criaron con una dieta de trabajo duro, disciplina y la creencia inquebrantable de que la productividad era lo más cercano a la piedad. Mis padres lo sacrificaron todo para darme una vida mejor en Estados Unidos. Y yo pasé toda mi vida tratando de demostrar que su sacrificio había valido la pena. Mi identidad profesional era mi armadura. Era la prueba de que lo había conseguido. También era esposa y madre. Mi marido, Ben, era un alma amable y gentil, un profesor de historia que veía el mundo en tonos grises, mientras que yo lo veía en blanco y negro. Él era la poesía de mi prosa. Falleció de cáncer hace 8 años. Cuando terminó, me volqué en mi trabajo con ganas de venganza. El trabajo era mi refugio. Era un lugar donde las cosas tenían sentido, donde el esfuerzo equivalía a resultados. El trabajo era el lugar donde podía tener el control cuando mi vida personal era todo lo contrario. Así que, cuando me jubilé, no solo perdí un trabajo, perdí mi armadura, mi refugio y mi principal mecanismo de defensa, pero lo veía como mi recompensa. Había trabajado duro. Había criado a 2 hijos maravillosos. Había sobrevivido al dolor de perder a mi marido. Ahora, a mi momento. El primer año fue el año de los viajes. Tenía una lista. Italia, Francia, Japón, Vietnam. Reservé los viajes. Fui. Vi los lugares de interés, fotos. Y estuvo bien. Fue interesante, pero me sentí vacía. Era una turista en la vida de otras personas. Me paraba frente a la Torre Eiffel o los templos de Kioto y sentía una profunda sensación de distanciamiento. Volví a casa de mi gran viaje por Asia, más agotada que satisfecha,
con una cámara llena de fotos y el corazón lleno de nada. Solo era una distracción muy bien organizada. El momento más revelador ocurrió en un pequeño pueblo del delta del Mekong, donde creció mi madre. Tenía el nombre del pueblo y una fotografía en blanco y negro de la casa de su infancia. Solo eran unos cimientos de piedra, cubiertos de maleza. Me quedé allí, bajo un calor agobiante, mirando esas ruinas. Esperaba sentir algo, una oleada de emoción, una conexión con el espíritu de mi madre. No sentí nada. Toda la peregrinación, el punto álgido de mi viaje, había durado 10 minutos. Había viajado medio mundo para ver un montón de piedras. Entonces me di cuenta de que no se puede consumir una conexión, no se puede programar un sentimiento de pertenencia. Es algo que crece lentamente a partir de la experiencia compartida, de la contribución, de ser parte de algo, no solo un visitante. Esto me lleva a la primera lección que aprendí. La jubilación no es unas vacaciones. Las vacaciones son un escape temporal de tu vida. La jubilación es tu vida. Y no se puede vivir la vida como un turista. Había pasado un año consumiendo experiencias, pero no había producido nada. No había contribuido a nada. Era una receptora pasiva del mundo. Y para una mujer que había pasado su vida siendo una participante activa, se sentía como una muerte lenta. Así que pasé al segundo año del plan, el año de los pasatiempos. Empecé con la cerámica. La odiaba, el desorden. Odiaba la falta de control. Mis cuencos, desiguales y patéticos, me recordaban constantemente mi incompetencia. En mi tercera y última clase, pasé una hora entera intentando hacer un simple cilindro. Se derrumbó 4 veces. Cuando empezó a tambalearse por 5ª vez, me frustré tanto que golpeé con el puño el torno. La arcilla salpicó por todas partes. Me levanté, caminé hasta el fregadero, me lavé las manos y me fui sin decir nada. A continuación, la jardinería. Durante unas semanas fue satisfactorio. Estaba cultivando algo. Estaba creando algo. Pero entonces llegaron los pulgones, el oidio y las ardillas, que trataban mi jardín como su buffet personal. Empecé a enfadarme. Era como otro trabajo, y uno en el que no era muy buena. Una mañana, a finales de agosto, salí y encontré mi preciada enredadera de calabazas cortada por la base. Miré la carnicería y simplemente me rendí. El jardín se convirtió en un símbolo de mi propia decadencia. Por último, la guitarra. Practiqué 1 hora al día, pero mis dedos estaban rígidos. El punto más bajo llegó cuando mis nietos vinieron de visita. «Toca para nosotros, abuela». Llevaba 2 meses practicando Twinkle Little Star. Respiré hondo y empecé. Fue un desastre. Mi nieto de 7 años, con la brutal honestidad de un niño, dijo: «Eso no suena bien». Guardé la guitarra. No la volví a tocar en 1 año. La vergüenza era demasiado grande. Ese fue el punto más bajo. Me sentía como un completo y absoluto fracaso. Me sentaba en mi casa, tranquila y limpia, con el silencio solo roto por el tic-tac del reloj, y pensaba: ¿esto es todo? La productividad que me había definido había desaparecido. Era una administradora de hospital jubilada que ni siquiera podía mantener viva una planta de tomates. Ahí es donde aprendí la segunda y más importante lección. Hay que dejar de intentar ser productivo y empezar a aprender a estar presente. Estaba tratando la jubilación como una nueva carrera, con nuevos objetivos, nuevas métricas, nuevas formas de triunfar o fracasar. Estaba tan centrada en el resultado que estaba perdiendo de vista lo esencial. Lo esencial no era producir algo. Lo esencial era estar en el proceso. Lo esencial no era ser buena en algo. Lo esencial
era encontrar la alegría en el acto de hacerlo. Esta revelación vino de una conversación con mi hija Ana. Le conté todos mis fracasos. No sirvo para nada, Ana, sollocé. Ni siquiera puedo tocar Twinkle Little Star. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mamá, me dijo, toda tu vida ha girado en torno a la eficiencia, los resultados, el éxito. Has convertido tu jubilación en otro trabajo y te estás haciendo una evaluación de rendimiento muy pobre. Deja de hacer. Eres un ser humano, mamá, una máquina de hacer. ¿Qué pasaría si simplemente pararas? Dejar de hacer. El concepto era aterrador, pero estaba desesperada, así que decidí intentarlo. Tiré mi plan codificado por colores y empecé a hacer algo radical. Empecé a no hacer nada. Me sentaba en mi patio trasero, no para quitar las malas hierbas, sino simplemente para sentarme. Observaba a los pájaros, sentía el sol en mi cara. Al principio era insoportable, mi mente se aceleraba. Estás perdiendo el tiempo, pero me obligaba a quedarme. Y poco a poco, muy poco a poco, algo empezó a cambiar. Empecé a fijarme en cosas que nunca antes había notado. La forma en que cambiaba la luz a lo largo del día. El olor de la tierra después de llover. Mi mundo, que se había vuelto tan pequeño y gris, empezó a llenarse de color y textura de nuevo. Un día apareció un colibrí, una pequeña joya de color verde iridiscente. Se quedó suspendido durante un largo momento en una flor silvestre a menos de 1,5 metros de mi silla. Contuve la respiración, observé el batir de sus alas. Estuvo allí durante unos 10 segundos y luego se fue. Llevaba 30 años viviendo en esa casa. Nunca había visto un colibrí en mi jardín, porque nunca había estado lo suficientemente quieta como para verlo. Volví a coger la guitarra, pero esta vez con una intención diferente. No practiqué. Simplemente tocaba. Me sentaba con ella durante 10 minutos y solo rasgueaba un acorde. Me concentraba en la vibración de las cuerdas contra mis dedos. No intentaba aprender una canción. Y ocurrió algo curioso. Empecé a sentirme bien. No era perfecto, no era productivo, pero era alegre. Este fue el comienzo del tercer año, el año del ser, y me llevó a mi tercera y última lección. El propósito no es un proyecto, es una práctica. Había estado buscando un nuevo gran propósito, pero me equivocaba. El propósito no es algo grande, son 1000 pequeñas cosas. Mi propósito ahora es una serie de pequeños actos intencionados. La práctica de sentarme en mi jardín y sentir gratitud por el sol. Es la práctica de tocar mi guitarra por el placer del sonido. Es la práctica de llamar a mi hijo, no para ver cómo está, sino para escuchar de verdad. Es la práctica de ser voluntaria en la biblioteca local, estar rodeada de historias y ayudar a un niño a encontrar un libro que ilumine su imaginación. Ninguna de estas cosas es productiva en el sentido en que lo era mi antigua vida, pero son profundamente significativas. Son las que conforman una vida. He estado tan ocupada construyendo una vida que me había olvidado de vivirla. La jubilación, al final, no fue una recompensa por el trabajo que había hecho. Fue la oportunidad de dedicarme por fin a la tarea de vivir. Así que aquí estoy, con 68 años, 3 años después. Ya no tengo un plan a 5 años. Tengo un plan para hoy. Y ese plan es sencillo. Estar presente. Encontrar la alegría en el proceso, no en el producto. Y practicar el propósito en los pequeños momentos. El propósito no es un destino al que se llega. Es el paisaje que se ve cuando finalmente se deja de intentar llegar a algún sitio. Es el colibrí en la hierba,
Es la vibración de un solo acorde de guitarra, perfectamente imperfecto. Es la sonrisa en el rostro de un niño en la biblioteca cuando encuentra el libro con el dragón en la portada. Son los miles de pequeños momentos, imposibles de planificar e improductivos, que, cuando se unen, conforman una vida real. Me llevó 3 años aprender eso. 3 años para desprogramar toda una vida de hacer, pero la paz que he encontrado al otro lado vale la pena cada olla fallida, cada tomate comido, cada acorde destrozado de Twinkle, Twinkle. Ya no soy una administradora de hospital jubilada, soy una observadora de colibríes, soy una guitarrista torpe, soy una oyente, soy una testigo, soy un ser humano y, por primera vez en mi vida, eso me parece suficiente.